Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día iniciamos este programa hablando de lo que son las propuestas de los diferentes candidatos, o más bien del candidato del PRD y del posible candidato del Partido de la Liberación Dominicana, con respecto a la forma como ellos están diciendo que van a corregir y a enfrentar los grandes desafíos que van a tener por delante una vez gane las elecciones, el que sea que lo haga. Y yo creo que, lo decía anteriormente, que este es un tema y va a ser un tema importante en este año y en el próximo hasta que se produzca el proceso electoral, porque de acuerdo a lo que hemos visto en ambos candidatos, la temática es básicamente de orden económico. Todas las propuestas tienen que ver con temas económicos. Y les reitero que nosotros, eso era lo que hemos estado diciendo aquí en múltiples ocasiones en este programa, que los candidatos lo que deben hacer es presentarle al electorado lo que son sus propuestas para la solución de esos grandes problemas. Y uno lo que quisiera es que esto no se hiciera en términos demagógicos, que esto no se hiciera simplemente por aprovechar un ánimo y un ambiente determinado, sino que fueran propuestas concretas, serias, basadas en un programa de gobierno estudiado, analizado, donde se haya ponderado todo lo que se piense que se va a hacer y cómo se va a hacer. Porque no es solamente decir, para ganar la simpatía o los aplausos en un momento dado, yo voy a cumplir el 4%, o yo voy a aumentar la tarjeta de solidaridad, o yo voy a hacer tal o cual programa, o yo voy a hacer tal cual, voy a resolver el problema del desempleo, voy a resolver el problema energético, voy a resolver... No, es que esto hay que pensarlo y hay que analizarlo y hay que ponerlo en blanco y negro en un programa donde usted haya previsto la forma como usted lo va a hacer, la forma como usted entiende que eso hay que hacerlo, de dónde van a salir los recursos. Porque yo ayer oí al candidato del PRD decir, bueno, ya este país no resiste más impuestos. Estaba criticando el tema de la deuda, pero entonces está haciendo una cantidad enorme de enunciados y de propuestas que necesitan financiamiento. En ningún momento lo oí hablar de la necesidad de hacer una reforma fiscal integral, consensuada, para el desarrollo nacional. Porque si lo que vamos a hacer es continuar endeudándonos o continuar haciendo lo mismo que han hecho, lo que ellos están criticando, entonces yo creo que esas son cosas que dejan mucho que desear y son más cuestiones de orden demagógico, porque saben que hay un sentimiento en la población que está en contra de muchas de las cosas que se han estado haciendo. Y es válido, como dice el candidato, por ejemplo, Danilo Medina, continuar lo que está bien, haciendo lo que está bien, corregir lo que está malo y hacer lo que nunca se ha hecho. Ahí hay toda una filosofía, hay todo un pensamiento, hay todo un análisis, donde se está reconociendo que hay cosas que hay que corregir, que hay cosas que no se han hecho, pero donde se está reconociendo que aquello que se ha hecho, que está bien, hay que continuar haciéndolo. Porque en muchos casos, y es una tradición ya en este país, cuando llega un gobierno, se pasa más o menos 2 años criticando, analizando y haciendo nuevos proyectos y deshaciendo en algunos casos lo que se ha venido haciendo, los recursos que se han invertido se quedan en un lado y no se le da continuidad a los proyectos que están en camino. A veces pasan gobiernos tras gobiernos, algunos proyectos donde ya se ha hecho una inversión, se queda ahí todo un tiempo y resulta que son proyectos importantes, de mucha necesidad y además ya usted invirtió los recursos. ¿Por qué no continuarlo? ¿Por qué no continuarlo? O sea, los gobiernos, los países deben entender y acostumbrarse a la continuidad del Estado. Ciertamente, si hay un gobierno que está haciendo cosas malas, si hay algún gobierno que no está cumpliendo algunas cosas, si no hay un gobierno que no está haciendo lo que es su deber, bueno, pues eso es lo que usted debe hacer cuando a usted le toque la oportunidad
y entonces en ese sentido es donde usted debe moverse. Entonces yo pienso, señores, que estos conversatorios nosotros vamos a tener que irlo haciendo a medida que vaya avanzando el tiempo, para que nosotros con los candidatos o con los representantes de los candidatos podamos discutir aquí en este programa para beneficio de la población y del electorado, qué es lo que ellos piensan hacer en cada uno de los campos, para que entonces sobre esa base el electorado vaya tomando nota y vaya tomando conciencia y vaya analizando las diferentes propuestas, para cuando le toque ir a la urna entonces vaya con conciencia a votar no por una persona, a votar por un programa de gobierno. Ese es mi criterio, no sé si ustedes... No, claro, así es, yo comparto y efectivamente vivimos unos momentos actualmente a nivel mundial, internacional, señores, complejos, difíciles, inciertos, donde no hay mucho margen ni mucha holgura, donde tanto la visión pública en compañía con el sector privado tienen que aunar esfuerzos necesariamente, pero con una visión efectiva y productiva, para poder potencializar las posibilidades que tiene el país, tanto en términos económicos como sociales. Y hay un elemento importante que yo creo que debe ser el punto también de partida en esta discusión política, y es que efectivamente después de muchos esfuerzos tenemos en el Congreso cursando en revisión un proyecto de ley que establece una estrategia nacional de desarrollo a 20 años, señores. Por primera vez este país llega a delinear en un marco legal lo que podría ser los grandes ejes, los puntos donde afianzar ya lo que hemos ganado desde el punto de vista de estabilidad macroeconómica y de fundamento de crecimiento, para poder seguir avanzando en lo que es distribución de riqueza, reducción de pobreza, mejoría de la educación y los puntales del desarrollo económico y social que todos deseamos para nuestro país. Y qué bueno que el contenido de lo que son esos temas y esas soluciones sean lo que esté en la agenda de discusión en este momento, porque yo efectivamente en los supermercados, mucha gente me dice, usted la del programa de agenda económica, mire, pero yo he aprendido tal cosa, pero la estabilidad yo no la entendía, yo lo veía como algo abstracto, pero ahora me doy cuenta, porque ya comparo qué pasó en el 2003, qué pasó ahora 6 años con estabilidad relativa a la tasa de cambio, con estabilidad de precios, qué significa que tengamos esa confianza para que pueda venir inversión extranjera, qué significa, o sea, ya la gente ve algo tangible, porque antes era como muy abstracto, pero tuvimos que pasar lo que pasamos, tuvimos que recuperar lo que hemos recuperado para que pueda calar en el ciudadano común y simple importancia de temas que a veces los economistas, lo que nos llaman técnicos secos, no sabemos reflejar y transmitir. Pero ya yo pienso que las evidencias, como dice la palabra, por tus hechos te conoceréis, pues ya han sido lo suficientemente aleccionadores para que podamos generar esa cultura y esa conciencia a nivel ciudadana, de que nosotros tenemos que tener en manos expertas lo que son economías pequeñas y abiertas como nosotros, que no somos productores de petróleo, que estamos expuestos a choques externos y a vulnerabilidades que no manejamos, como es el caso de este año, donde las presiones inflacionarias vienen en un 60% por el tema del petróleo y los alimentos, y ahí por más que la política monetaria que está moviéndose hacia una postura más gradual para poder mitigar esos efectos, pues ya tiene un margen que efectivamente viene desde fuera. Entonces son elementos que hay que tomar en consideración, pero que gracias a Dios, señores, y al granito de arena de programas como este y muchos más, que a nivel de la televisión y de la radio, pues transmitimos ese mensaje de la importancia de lo que es un manejo adecuado de la economía, de un equilibrio de las finanzas públicas, de que tenemos que seguir avanzando, de que esa etapa de déficit fiscales, señores, tenemos que ir, este año vamos a terminar en 1.6, pero lo ideal es que con Fondo Monetario sin fondo el año que viene llegamos al equilibrio y de ahí sucesivamente lleguemos a postura donde podamos mantener holgura por el lado. Eso le da más libertad a la política monetaria, hace que el crédito bancario no sea penalizado por restricciones fiscales, da posibilidad de mejor manejo de las cuentas externas. Entonces todo ese grado de conciencia a nivel de los políticos es importante, porque manejar un país, es como manejar una empresa, o sea, tú tienes que saber cuáles son los elementos,
pero tú tienes también que rendir cuentas y hay que efectivamente ver cuáles son los frutos de tus aciertos y de tus desaciertos. Bueno, yo voy a continuar con ese asunto de lo que es la demagogia política. Yo escuché que nos vamos a dedicar ahora a mantener la estabilidad macroeconómica, pero la desestabilizamos cuando nos tocó. También nos gustó escuchar que le tenemos miedo al endeudamiento externo. En este programa, Luis Lozana, hemos hablado bien claro cuál es nuestra posición en términos de endeudamiento externo. Pero precisamente en ese periodo el endeudamiento creció con relación al Producto Interno Bruto, porque tuvimos decrecimiento y también aumentó la deuda. También escuchamos hablar de lo que es la clase media. Clase media que casi desaparece del 2000 al 2004. Ahora nos está preocupando la clase media. Entonces yo lo que digo es que voy a continuar con esto. Cosas han pasado que nos han pesado, o conjúguelo de esta manera, cosas pasaron que nos pesaron. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se habla del endeudamiento externo, ciertamente no es lo mejor coger prestado, pero si usted tiene que cumplir con un programa social, tiene que cumplir con un equilibrio del presupuesto, lamentablemente tiene que endeudarse, aunque esa no es mi posición personal. Usted tiene que lograr tener el equilibrio, aunque sea cogiendo prestado. ¿Por qué? Bueno, porque entonces si no es así no cumple. Y ciertamente, cuando el gobierno dice que la presión tributaria anda en el 12.9, no es cierto, no deja de ser cierto. ¿Cómo se logra la presión tributaria en 12.9 con relación al Producto Interno Bruto? Bueno, muy claro. Usted valora el Producto Interno Bruto y busca cuáles son sus ingresos fiscales sin sumar lo que son los préstamos que usted hace. Divide eso y da 12.9. Ciertamente es muy bajito, aunque la población siente que está en un 40% por muchísimas otras cosas que se dan. Pero la realidad es que un gobierno con el 12.9% de presión tributaria no logra tener equilibrio fiscal. No lo va a lograr. ¿Que no se puede tener más impuestos? Bueno, ahora mismo todos los políticos le tienen miedo a hablar de eso. Todos los políticos le tienen, pero yo sé que más tarde que temprano que hay que hacer una reforma fiscal integral, buscar cuáles son los mejores ingresos que penalicen lo menos posible a la clase media, lo menos posible a la clase pobre, que se penalice más la creación de riqueza que el mismo consumo. O sea, cuando usted comienza a hacer eso y además con ese proyecto de desarrollo que tenemos planteado ahí en el Congreso, también buscar cómo vamos a distribuir los gastos de esos ingresos, o sea, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a programar, cómo vamos a darle cuenta a la población de que ese dinero que estoy recibiendo lo estoy empleando así, así y así. Que esté ya definido y que no nadie se pase de ahí. Que haya una transparencia 100%. Esas es de las cosas que habla Luis, que hemos hablado aquí en este programa permanentemente. Independientemente si hay más o hay menos impuestos, es que sean mucho más puntuales, que sean mucho más enriquecedores en términos de logros, para que puedan lastimar a los que tienen menos y quitarle un poquito a los que tienen más, sin tampoco afectarlo en su creación de riqueza, porque si le disminuimos su riqueza, también nos echamos para atrás. Así es. Vamos a una pausa y regresamos.